noches a nuestros espectadores en el Teatro Agustín Ascensión Vázquez, el teatro de la sección 9 democrática de la CENTE. Y bienvenidos también a nuestros amigos de Teleteatro Libre Militante de la Cultura en la Red, una célula provocadora de reflexiones. Una telecélula sin cortes comerciales, tampoco con dueños, porque si no tenemos cortes comerciales, no tenemos publicidad y nadie quiere invertir sobre algo que no da ganancia. Bueno, nosotros sí, pero tenemos cortes culturales. Ahora se preguntarán, ¿cómo? ¿Valdrá la pena hablar de Marx y más aún con cortes culturales? Eso va a ser algo aburrido. Ese es el reto. Hacer difusión sin aburrir. Lo intentamos. Dicho esto, quiero agradecer la presencia del profesor Jesús Barrios. ¿Dije justo? Sí, muy bien. Profesor de la UAM. Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Gloriosa. Ahí empezamos con un poco de provocación, porque yo sabía que era gloriosa universidad de izquierda. No me lo parece. Creo que es una gloriosa universidad que solo se pueden enorgullecer de la mentira y el fracaso de su modelo educativo. Eso, me parece que ya empezamos muy bien. A ver, aquí el tema es, ¿valdrá la pena hablar de Marx? Y claro que la educación es algo fundamental, ¿no? ¿Y porque claro. ¿Desde cuántos años usted enseña a la Universidad Autónoma de México? Ya tengo 3 décadas. ¿Y cuándo fundaron la universidad? En el año 1974. Entonces, uno de los primeros que entró. Pues, 8 años después de fundada la universidad fue que yo tuve oportunidad de ingresar a ella. Ahora, perdón, profesor, yo un poco provocador, pero yo sé, así se habla, la UAM es de opinión común, que es una universidad, ¿cómo decir?, de izquierda, y de izquierda hasta con temas revolucionarios. Esto yo he aprendido, no sé si son voces que han ido... Me parece que es una idea promovida por la alta burocracia de la universidad, que no corresponde con la realidad que los que somos miembros de esa comunidad vivimos, particularmente los estudiantes, que son los que sufren las consecuencias del perjuicio, del mal actuar de los altos dirigentes de la universidad, pero más lamentable, de la actitud mercenaria de parte de sus profesores. Mercenaria, ahora no me digan, no es que el salario de un profesor sea tan alto, digo, aquí estamos entre los maestros, pero tampoco los profesores. Así es, México es un país que se distingue por la tremenda desigualdad en el trato, ya no solo hacia los habitantes originarios del país, sino incluso entre los supuestos clasemedieros hay grandes diferencias. Esa es la razón por qué no se forma una clase proletaria unida. Claro. Eso. ¿Por qué me dice? Entonces, un profesor académico gana mucho. En esta universidad sí. ¿En la UAM? En la UAM. Es la universidad con el mayor subsidio en el país. La que podríamos, sin temor a equivocarnos, puede presumir de ser la más rica del país por el enorme subsidio de que es objeto por parte del Estado. En términos proporcionales recibe 2.5 veces más dinero que la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, pero esto puede ser porque el resultado del tipo educativo vale la pena. Si realmente valiera la pena, yo no tendría ninguna objeción, ¿sí?, en que esta universidad recibiera tantos recursos. Claro. La cuestión es que, siendo yo profesor de esta universidad durante 30 años, he podido palpar en lo concreto, tocar en lo concreto, esta perversidad con la que actúan ya no solo los altos funcionarios, sino los miembros de la comunidad académica para autopromoverse con vistas a enriquecerse y no a formar verdaderos ciudadanos. Profesor, ¿cuál es la medida? Porque usted dice no hay un resultado educativo congruo a lo que se le da como recursos. Claro, la medida es el tipo de egresados, de profesionistas que se forman en esta universidad, que resultan en
siendo todo lo contrario a lo que reza el discurso oficial. El discurso oficial de esta universidad establece que en ella se formarán profesionistas con espíritu y capacidad crítica, con compromiso social, ¿sí?, y promotores de una verdadera democracia en el país. Pero ¿cuántos, por ejemplo, se licencian? Bueno, yo le voy a dar un dato, que es el que no aparece en las encuestas promovidas por los mismos funcionarios universitarios. De cada 100 estudiantes que ingresan a esta universidad, solo 13, es decir, el 13%, terminan sus estudios. Y en el mejor de los casos, 8 años después de que ingresan. Eso es lo que hay a los estudiantes de esta universidad, los convierte en los estudiantes más costosos para el país. En esta universidad se reciben 12,000 pesos mensuales por cada estudiante inscrito en ella, mientras que en el Politécnico se reciben 4,000 pesos mensuales por estudiante y en la Universidad Nacional Autónoma de México se reciben 5,000 pesos. Pero esto entre ustedes académicos no lo han platicado, porque eso me imagino que... ¿Cómo surgió esta universidad? Porque no es necesario ser comunista para hablar de Marx. Ahí no sé si hay provocadores en la UAM, aquí vienen alguna vez. ¿Se tiene que ser comunista? No, en la UAM no hay provocadores, todo el mundo es conformista, porque a todo el mundo le conviene que las cosas se mantengan tal cual hoy existen. Profesores enriqueciéndose a costa del subsidio que debiera ser utilizado para la educación y la formación de verdaderos ciudadanos. Y una masa enorme de 38,000 estudiantes, ¿sí?, hundidos en la mediocridad, en la indolencia, en la desinformación, como resultado de la práctica social que al interior de los salones realizan los mismos académicos de la universidad. Profesor, si yo la próxima vez invito, por ejemplo, el rector, además hay algo raro, ¿cuántos son los rectores de la Universidad Autónoma? Esta universidad es única en este país, es la única universidad en el país que en lugar de uno tiene 6 rectores y todos devengando el mismo salario. No, digo, tienen 6 rectores porque hay diferentes plantas, ¿no? Sí. Eso. Y luego habrá, pero un rector sobre los otros 6. Así es. Superrector, no decimos. Son 5 rectores, uno por cada unidad y un rector general. Eso. ¿Sí? Que regentea, diría yo, no que administra, ¿sí?, desde su propio castillo personal en un lugar alejado de la Ciudad de México. Profesor, si yo la próxima vez invito a uno de esos 5 más uno, el super, y no me van a decir lo mismo que usted. Desde luego que no. ¿Y si voy a invitar a otro académico? Tampoco. Ay, profesor, entonces usted es la única voz afuera del coro. No soy el único, pero soy uno de los poquísimos entre los casi 5,000 académicos y funcionarios de la universidad. Tanto gana uno. Es un sistema que, ¿cómo se alcanza a ganar? Todos van ahí, entonces, ¿cómo se alcanza? Es la universidad que puede presumir de tener los salarios más altos en el país. Las estadísticas oficiales, los mismos pronunciamientos oficiales, señalan que el salario promedio de un profesor en esta universidad actualmente, el día de hoy, es del orden de 70,000 pesos mensuales. Me parece, digo, con todo el respeto, no es que si lo cambio en euro, por ejemplo, tampoco en Italia y los profesores de universidad ganan tanto así. Yo no quiero dudar de sus palabras, pero ¿cómo funciona el mecanismo? Bueno, en este caso, el salario en estricto sentido no es salario. ¿Cómo? Lo que recibimos quincena con quincena, mes con mes, es el resultado de la suma de varios factores, entre los cuales se encuentra lo que se considera sueldo. Pero además del sueldo, ¿sí?, a nosotros se nos hace llegar una buena cantidad de recursos a través del esquema de las becas y los estímulos por el buen comportamiento. Santa becas, digo, como que... y con las becas se gana más, entonces uno se hace un doctorado, una investigación, beca. ¿Y quién da esta beca? Pues desde luego la alta burocracia de esta universidad, que nada tonta, ¿verdad?,
conforma comisiones de notables para que ellos mismos se autocalifiquen de los méritos extraordinarios que ellos dicen tienen desarrollando una investigación que nunca se ve y que menos tiene consecuencias para beneficiar a la sociedad, que es la que sostiene con este alto subsidio a esta universidad. ¿Cómo nació esta universidad? Bueno, esta universidad es una universidad sui generis que no fue tanto el resultado de una exigencia o de una necesidad social. La necesidad social siempre ha existido, pero no es lo que motivó la emergencia y la realización de este proyecto educativo que cuajó en esta universidad. Fue el resultado de una medida de desagravio dictada por el presidente que en aquel entonces gobernaba este país, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, un hombre conocidísimo en nuestro país como uno de los mayores represores y utilizadores de la fuerza policial y del ejército para reprimir al pueblo. Este señor es famoso, se hizo famoso porque él fue quien comandó, quien instrumentó, quien diseñó, planeó y ordenó la matanza de miles de estudiantes en aquellos lamentables hechos acontecidos durante los meses de mayo, junio y hasta culminar con una matanza de miles de jóvenes mexicanos, ¿sí?, en lo que se conocía como la Plaza de las Tres Culturas, en el centro histórico de la Ciudad de México. Profesor, yo entiendo su ser apasionado, pero esto, ¿y qué tiene que ver con el surgir de la Universidad Autónoma de México? El gobierno mexicano, encabezado por este personaje, estaba urgido de acabar con las protestas estudiantiles que ocurrían mes con mes y hasta semana tras semana en esos años en México, como resultado de la inconformidad y el desacuerdo con el modo de gobernar a este país y de distribuir la riqueza generada por este país y por su pueblo, que desde entonces ya enrumbaba hacia las altas tasas de desigualdad, ¿sí?, y de distribución inequitativa de esta riqueza generada por el mismo pueblo mexicano. Y esto no hablaremos ahora sobre Marx, la distribución inequitativa. Entonces, en pocas palabras, para decirlo muy, fundó esta universidad para que se tranquilizaran las aguas. Sí, lo hizo como una medida de desagravio hacia su mala fama, ¿sí?, y para quedar bien con la sociedad y con los jóvenes estudiantes lastimados por los ejercicios represivos del 2 de octubre del año 68 y del 10 de junio de 1971, dio origen a esta universidad y desde ese primer momento la financió con grandes recursos. Y debo decir que durante los primeros 10 años de esta universidad el modelito funcionó bastante bien, ¿sí?, en lo que se pretendía era el modelo académico ejemplar en aquellos años para el país. Y cuando entró usted se encontró bien, ¿no? Desde luego, una de las cosas que me atrajo a esta universidad fue el haber conocido de cerca, ¿sí?, la forma en que se realizaba la actividad académico-docente en esta universidad. Y luego cambió todo. Pero hacia fines del año de los 80s y principios de los 90s todo cambió. ¿Por qué entró más dinero? Porque los salarios, ¿sí?, como resultado de la inflación que durante años vivió en aquellos años el país, se fueron deprimiendo y se fueron precarizando, al punto de que a fines de los 80s emergía un movimiento muy importante que agrupaba a la mayoría de las universidades del país. Y eso alarmó al Estado y produjo que el presidente en aquellos años, ¿sí?, tomara la decisión urgente, otro presidente, el afamado Carlos Salinas de Gortari, ¿sí?,
¿verdad? Uno de los principales promotores de la privatización de la riqueza pública, ¿verdad? Él... Un secuaz del capitalismo. Oiga, ya vi que no son comunistas, ¿me pueden hablar de Marx? Ah, sí, ok, un segundo, Robert. Sí, sobre este tema, ¿se tiene que ser comunista o no? Yo no quiero contestar, me atreví a dejar que lo contestara Charlie Chaplin. Por favor, a la consola. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. Nada. Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando del gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Justamente estamos hablando de algo parecido, ¿no? El poder político es una forma más directa de oprimir al pueblo o, como dice usted, de hacer cosas no equitativas. Profesor, como tenemos que, si no nos corren, porque es verdad que aquí no tenemos cortes comerciales, pero los culturales sí. No me quiero poner ningún moño sobre la idea de valdrá la pena hablar de Marx. No fui yo a tener esta idea. Y fue un querido amigo actor, yo estaba trabajando en Italia, yo también me dedico al teatro, y me dijo, Adalberto, ¿por qué no montamos una obra sobre Marx? Por favor, le dije, mira, políticamente ya está más casi menos que a la UAM sí hablan de Marx, ¿no? Ahí ya tampoco. Bueno, como algo pasado de moda también. Ahora fíjense que lo vamos a, porque ahora se lo digo entre nosotros, es uno de la UAM, un estudiante de la UAM, luego dejó, no sé si por la razón que dice usted, pero el actor es, lo voy a presentar, José Alonso Gálvez Torres. Hoy silencio, total, porque hay poca gente que permites que te presento el profesor Vargas. Es un actor de izquierda. Primero. Qué bueno. Sí, ¿no? ¿Cómo que bueno? No hay muchos que sean de izquierda. Bueno, ahora vamos a averiguarlo. ¿Qué estás leyendo? El texto y el periódico. No, periódico, sigues. Cada vez, le pregunto, ¿qué periódico? Pues La Jornada. Ah, ¿ves que es de izquierda? Y más, para confirmar lo que es de izquierda. ¿Pero por qué de izquierda? No empiece, profesor, pues ya sé que con usted, ¿no crees que La Jornada es un periódico de izquierda? Tiene prohibida la palabra socialismo en sus textos. Bueno, esas son palabras antiguas, obsoletas, profesor, todavía. Aquí estamos hablando de Marx, pero para averiguar si es de izquierda, el señor estudió a la UAM. ¿Cómo Tampoco. Profesor, ¿sí o no? Escéptico. Galvez. Sí. Escéptico el profesor, porque Exacto. no tiene la misma idea. Tú estabas convencido de ser de izquierda. ¿Estás? Sí, señor. Además, porque me dijiste, yo estoy haciendo la UAM, ¿verdad? No te rías, Sí. ¿estás todavía convencido de que Sí. una obra sobre Marx? Así es, efectivamente. Lo dejamos, profesor. No sé qué decir. Mira, las pocas personas que están por el profesor. Bueno, pero afortunadamente hay público. Me da gusto que estén aquí. Ustedes no han hecho caso de esos idiotas que dicen que Marx ha muerto. Bueno, sí, está muerto y no lo está. Digo que Marx, como Marx, está muerto, pero Marx, como personaje que yo voy a interpretar, no lo está. Como diría Pirandello, un autor italiano, Marx en búsqueda de un actor para revivir. Sí, entonces, ¿Marx está muerto o no lo está? No lo está. Es una probadita de dialéctica. Provocador, la dialéctica. ¿Quieren saber cómo llegué aquí? En Metrobús. La verdad es que no esperaba llegar aquí. Yo quería volver a Londres, que es donde vivía, en el barrio del Soho. Pero hubo una confusión burocrática y me destinaron al Soho. Sí, pero de Nueva York. Se equivocaron otra vez y me encuentro aquí en ¿cómo le llaman ustedes a su barrio marginal, complicado, difícil? ¿Garibaldi o...? Tepito. Ah. Sí, pero hay varios difíciles aquí en el DF, ¿no? ¿Quieren saber por qué regresé? Para reivindicar mi nombre. He estado leyendo sus periódicos. Todos proclaman que mis ideas están muertas. No me extraña, porque eso vienen diciendo desde hace más de 100 años. ¿Ustedes no se han preguntado por qué se necesita declararme muerto tantas veces? Bonita pregunta, luego hablaremos. Sí, pero ya, no aguanto más.
Es por eso que pedí permiso para volver. Y sí, me dio permiso, ¿eh? A ver, Gálvez. ¿Qué? ¿Pediste permiso a quién? Pues ¿cómo a quién? Pues estoy muerto. A él, a Dios. Y no se creen que fue tan fácil que me lo diera. No, allá también hay que observar reglas. La burocracia. Puedes leer, mirar hacia abajo, hacia este mundo, pero no viajar. Por supuesto protesté. Y me apoyaron. Sócrates, la vida sin viajar no vale la pena vivir, se les dijo. Gandhi ayunó. La madre Jones amenazó con organizar una huelga. Mark Twain salió en mi defensa. Buda soltó un ¿Y los demás? ¿Qué hicieron los demás? Dios, en esta situación, ya muertos, ¿qué tenían que perder? Bueno, Gálvez, yo no sé su reputación, la de Marx no era de... Bueno, sí, tengo reputación de conflictivo, peleonero, neurótico, un hijo de la chingada si quieren, pero incluso allá. La protesta funciona, ¿eh? Me dijeron, está bien, tienes una hora más o menos para hablar de lo que quieras, pero por favor, nada de manifestaciones. Es que ellos creen en la libertad de expresión, dentro de ciertos límites. Son liberales, como ustedes. Así es que pueden difundirlo. Marx ha vuelto. Sí, pero no se vayan a espantar, ¿eh? ¿Qué? No se vayan a espantar. Por una hora más o menos. Y además quiero que les quede bien claro. Yo, Marx, no soy marxista. Una vez se lo dije a Pepper y casi se vuelve loco. Les hablaré de Pepper más adelante, ¿eh? Más adelante. A ver, Gálvez. ¿A dónde vas? ¿Cómo a dónde? Pues a mi camerino. Curioso, ¿eh? Hizo la Universidad Autónoma Marxista. Digo, ¿cómo es posible? Marx... Es posible, si lo vemos en términos de lo que podamos comprender como dialéctica. Exacto. Porque a Marx se le ha pretendido presentar con la misma deformación con que se pretende ver la vida por parte de quienes detentan el poder, como si fuera una fotografía y no existiera el movimiento. De modo que Marx es Marx a cada minuto, a cada hora, a cada instante, pero nunca el mismo Marx. Y desde luego a Marx... Diferentemente interpretado. Claro, sí. Pero incluso ¿es positivo o negativo según usted? Yo lo veo positivo, porque además esa es la visión que creo Marx intentó promover como mecanismo para comprender la historia. No dogmático. Absolutamente sin dogmas. Siempre guiado por una visión dialéctica soportada por el método científico. Eso es interesante. Bueno, usted, en términos de... ¿Usted es ingeniero? Me dijo... Soy ingeniero. Bueno, ¿cómo? Presumo, y a lo mejor también la palabra no es la más correcta, pero egresé como ingeniero. ¿Y electrónico? Electrónico, sí. Es la materia de hoy, ¿no? Sí. Porque hoy... ¿qué La electrónica aplicada a las comunicaciones, y las comunicaciones como el instrumento para difundir todo tipo de conocimientos. Entonces también está metido en lo de la red y cómo funciona todo esto. Sí. Entonces tenemos que hablar, pero hacemos el corte si no nos corren. Cortes y regresamos. Vivíamos en Londres, Jenny, las niñas y yo. Más 2 perros, 3 gatos y 2 pájaros vivíamos. Sobrevivíamos en Londres, en un departamento de Dean Street, en el barrio del Soho, allá donde salen las aguas negras de la ciudad. Estábamos en Londres porque a mí me habían expulsado de mi país, de Renania, donde nací. Hacía cosas peligrosas, dirigía un periódico, la Gaceta Renana, no particularmente revolucionaria, pero supongo que lo más revolucionario que se puede hacer es decir la verdad. En Renania, los pobres recogían leña para calentarse en las propiedades de los ricos, que es donde la había, y la policía los arrestaba. Por eso escribí un editorial protestando, censuraron el periódico. Entonces escribí otro editorial denunciando que en Alemania no había libertad de prensa. Y sí, me dieron la razón, cerraron el periódico. Ahí sí nos volvimos radicales, ¿no pasa así? Te empujan. El último número de la Gaceta Renana salió con un enorme encabezado en letras rojas, rebelión. Eso sí les molestó a las autoridades y me ordenaron salir de Renania. Así que me fui a París. ¿A dónde más podría ir un exiliado? ¿En qué otro lugar del mundo puedes sentarte toda la noche en un café y contar mentiras sobre lo revolucionario que eras en tu país? Si alguno de ustedes tiene que exiliarse, lo mejor es París, ¿eh?
nuestra luna de miel. Jenny consiguió un minúsculo departamento en el barrio latino. Fueron unos meses maravillosos. Hasta que la policía alemana dio el chivatazo a la policía de París. Parece que su conciencia internacionalista se ha desarrollado mucho antes que la de los trabajadores. Así que me expulsaron de París. Nos fuimos a Bélgica y me expulsaron otra vez. Al fin llegamos a Londres, a donde van a dar los refugiados políticos de todo el mundo. Los ingleses son admirables por su tolerancia, e intolerables por cuanto presumen de serlo. Galvez, ¿qué pasa? ¿Puedo? No, perdón. ¿Qué? El doctor me dijo que la tos se me iba a quitar en unas cuantas semanas. Pero... Eso fue en 1858. Ah, Marx. Regresando y escuchando, libertad de expresión, libertad en la prensa, ¿no? Si no fuera así, hoy Marx no nos hubiera regalado, porque causa la falta de libertad de expresión. ¿Hoy tenemos libertad de expresión? En absoluto. ¿En absoluto sí o en absoluto no? En absoluto no. Ándale. Profesor, usted, provocadora, ¿y por qué? Porque la libertad de expresión pasa por el estar bien informado. Sí, depende de los que no... Si no se está bien informado, no se puede aspirar a tener libre expresión. Se puede aspirar a chismorrear, a decir tonterías, pero en absoluto a expresar opiniones debidamente fundadas y menos opiniones que puedan proyectarse hacia el futuro para la transformación del entorno en el que nos encontramos. Ahora, intento yo provocarlo, profesor, pero hoy como hoy hay una posibilidad infinita. En la red, por ejemplo, hay millones de posibilidades de información. Yo puedo entenderlo en la televisión, pero no me digas que no hay posibilidad de ser informado. Porque para obtener la información que es importante, que es relevante, creíble, se tiene que estar educado, de manera de ser capaz de identificar, ¿sí?, dónde están los datos correctos. De la falsedad. Poder distinguir, discriminar entre lo que es veraz y lo que es falso. Cuando le mandan una publicidad que le dicen que con este detersivo se lava muy, muy blanco, ¿usted cómo le hace ver si es verdad? Pero les estaba hablando de Pieper. En Londres, los refugiados políticos de todo el continente entraban y salían constantemente de nuestra casa. Pieper era uno de ellos. Pieper. Me caía mal. Era servil, adulador. No se separaba de mí más de medio metro para asegurarse de que no pudiera evitarlo. Y todo el tiempo me hacía citas de mis escritos. Yo le decía, por favor, Pieper, no me haga citas de mí mismo. Se atrevió a decirme, pensando que me agradaría, que iba a traducir El Capital al inglés. El tipo no decía una palabra en inglés sin hacer una carnicería. El inglés es un bello idioma, es la lengua de Shakespeare. Bueno, si Shakespeare hubiera escuchado decir a Pieper una sola frase en inglés, se envenena. Y luego lo envenena a él. Jenny le tenía lástima, era una especie de solidaridad de refugiado y lo invitaba constantemente a nuestras cenas familiares. Una noche llegó Pieper y me anunció la fundación de la Sociedad Marxista de Londres. Una sociedad marxista, ¿y eso qué es? Nos reunimos una vez a la semana para analizar sus escritos. Los leemos en voz alta, analizamos frase por frase. Por eso nos llamamos marxistas, porque creemos enteramente de todo corazón lo que usted ha escrito, enteramente y de todo corazón. Sí, y sería para nosotros un honor, Herr Dr. Marx, siempre me llamaba Herr Dr. Marx, que usted pudiera presidir nuestra próxima reunión de la Sociedad Marxista de Londres. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy marxista. No era su mal inglés lo que me molestaba, el mío tampoco era perfecto. Era su forma de pensar. Como un satélite, dando vueltas alrededor de mis palabras y proyectándolas al mundo, pero distorsionadas. Y además defendía esa distorsión como un fanático, denunciando a todos aquellos que no las interpretaran igual que él. Una vez le dije a Jenny, ¿sabes lo que más me asusta? ¿Que la revolución de los trabajadores no llegue nunca? No, que la revolución sí va a llegar, pero encabezada por hombres como Pieper. Aduladores cuando no están en el poder, soberbios y arrogantes cuando lo tienen, dogmáticos. Organizarán un nuevo sacerdocio, una nueva jerarquía con excomuniones, listas negras, inquisiciones, pelotones de fusilamiento, todo esto en nombre del comunismo.
retrasando 100 años el comunismo de la libertad, dividiendo al mundo entre imperios capitalistas e imperios comunistas. Ensuciarán nuestro bello sueño y será necesaria otra revolución, quizá 2, 3 más para reencauzarlo. Eso es lo que temo. No iba a permitir que el imbécil de Pieper tradujera el capital, mi capital, a su inglés. Representaba 15 años de mi trabajo, 15 años en las condiciones de vida del Soho. Profesor, hoy hay Pieper, habladores marxistas, yo los llamo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ese es negativo porque crea mucha confusión, ¿no? Claro. ¿Cómo lo reconoce uno ahora a propósito de información? El verdadero del falso. Yo creo que es muy difícil, pero posible. Es difícil porque los charlatanes cuentan con muchos recursos para intentar pasar la mentira por verdad. Y desafortunadamente el público en general se encuentra obstaculizado en su capacidad de entendimiento por la tremenda desinformación a la que ha sido sometido por los medios de comunicación. Ahí venimos. Entonces, no podemos echarle la culpa a la gente, al público, sino a los medios de comunicación que te educan. Porque esto es. Desde joven, si te educan en una forma, si te educan como te educa la televisión, ahí sí, tienes razón, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le hacemos luego a entender dónde está lo bueno y dónde está lo malo? Ahí está la diferencia. Usted está convencido de poder averiguar dónde está la parte buena de la otra. Bueno, yo creo que yo individualmente he desarrollado la capacidad a través del cuestionamiento, el pensamiento crítico, el estar siempre dispuesto a indagar y a investigar, ¿sí?, hasta descubrir la verdad más próxima a la realidad. Esto porque ha tenido la suerte y el tiempo, porque no me digas que todos los trabajadores hoy pueden tener tiempo, posibilidad de investigar, ¿verdad? Que no es posible. Es muy difícil porque en general la colectividad se encuentra alienada por esos medios, por esas expresiones desinformadoras que por las horas de trabajo y las pocas horas que le da, claro, de resolver el día. Entonces, esto es un poco el sentido, si vale la pena. Es la primera vez que nos valdrá la pena hablar de Marx. Creo que más hoy que nunca vale la pena hablar de Marx. No es obsoleto. No, para nada. Lucha de clase, proletariado, no son palabras, la digo yo que soy viejo, pero que me dice, sí, hablas como viejo. No, yo creo que Marx es totalmente actual el día de hoy más que nunca. Porque hoy hay más millones de miserables en el mundo, hay más millones de despojados de la justicia, la equidad, la solidaridad. Y la acúmulo de riqueza en pocas personas. Sí, como resultado de la enorme ambición y codicia, avaricia de parte de unos cuantos que se han agandallado la riqueza producida por el esfuerzo humano y las riquezas naturales del planeta en el que habitamos. Que es el concepto básico de la explotación. Así es. Corte y regresamos. Todas las mañanas, rumbo al Museo Británico, caminaba entre los mendigos que vivían junto a las aguas negras. Ahí trabajaba, en el Museo Británico, en su magnífica biblioteca, leyendo hasta el anochecer, leía. ¿Habrá algo más pesado que leer sobre economía política? Sí, escribir sobre economía política. Después me volví a mi casa, atravesando las calles oscuras, escuchando a los vendedores pregonar sus mercancías y a los veteranos de la guerra de Crimea, unos ciegos, otros sin piernas, suplicar por un penique. ¿Se imaginan las calles de Londres en 1858? Jovencitas intentando vender panecillos por unos cuantos peniques. El organillero con su mono, las prostitutas, los gomagos y los tragafuegos, los violinistas, los de las gaitas escocesas. Y siempre, una pobre chica
cantando una balada irlandesa. Eso es lo que veía y escuchaba todas las noches, caminando desde el Museo Británico bajo los faroles de gas que acababan de encenderse, entre el lodo y las aguas negras, en medio del aire apestoso, el olor a pobre de Londres, hasta que llegaba a mi casa. Supongo que era conveniente que el autor del Capital tuviera que andar trabajosamente entre la basura mientras escribía la condena del sistema capitalista. Mis críticos, intentando minimizar el contenido del Capital, han dicho, como siempre se dice de los escritores radicales, el pobre ha de haber tenido unas experiencias personales terribles. Pues sí, efectivamente, el camino a casa a través del Soho alimentó la cólera que puede haber en el Capital. No voy a permitir que el imbécil de pie la dijera. Y ahora no me vayan a decir que, comparado con mis tiempos, no. ¿Eso ocurría hace más de 100 años? ¿Sí? Solo entonces, cuando venía para acá, he andado por sus calles llenas de basura, he respirado el aire contaminado, he pasado junto a los cuerpos de hombres y mujeres que dormían en la calle, acurrucados para protegerse del frío. En lugar de una muchacha cantando una balada, he escuchado la voz lastimera que me decía, un peso, señor, un peso para un taco. ¿Y eso le llaman progreso? Porque tienen teléfonos celulares inteligentes, automóviles inteligentes, máquinas que vuelan sin tripulación y matan, y 1000 pociones para oler mejor, y la gente durmiendo en las calles. Aquí tienen un informe oficial. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, es decir, la riqueza que se ha generado en el último año, fue de $14,000 millones. Muy interesante, pero díganme una cosa, ¿dónde están estos miles de millones? ¿A quién han beneficiado? Menos de 500 individuos controlan billones de dólares en actividad financiera. ¿Qué acaso estas personas son más nobles? ¿Han trabajado más duro? ¿Son más útiles a la sociedad que la madre que cría 3 hijos pequeños sin dinero para calentarse en el invierno? La desigualdad y la miseria son inevitables, han existido desde siempre. Hay quienes tienden a subir y hay quienes suben a tender. Muy gracioso, ¿eh? Hace 150 años yo dije que el capitalismo incrementaría enormemente la riqueza de la sociedad. ¿Qué tiene de malo? Pero que esa riqueza se acumularía en muy pocas manos. Demasiados pobres, muy pocos ricos. Gigantesca fusión del Chemical Bank y del Chase Manhattan Bank. La bolsa sube y 12,000 trabajadores pierden su trabajo. Y dicen que mis ideas están muertas. Ay, aquí en los Fuerza del Centro despidieron a 45,000. ¿Y qué? En vez de estar protestando que se busquen otro trabajo, el pobre es pobre porque quiere. Usted no conoce el poema La aldea abandonada de Oliver Goldsmith, ¿verdad? No lo conoce, pero lo va a conocer. Mal le va al país, presa de inminentes males, cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen. Y sí, eso es lo que he visto al andar por su ciudad. Casas decadentes, escuelas decadentes, seres humanos decadentes. Camino un poco más, doy la vuelta. Me encuentro rodeado de hombres ricos, mujeres llenas de joyas y abrigos de pieles. De repente, una sirena, que alguien estaba intentando cometer algún crimen. Sí, alguien estaba intentando robar las joyas y los abrigos de pieles. ¿Lo ve? Ya no puedo no tener seguras ni sus cositas. O también podríamos decirlo de otra manera, ¿eh? Alguien estaba intentando recuperar una parte del Producto Interno Bruto, quitándosela a los que lo habían robado legalmente. Los seres humanos reducidos a mercancía, su vida condicionada al dinero, maravilla del sistema de mercado. Felicidades. A los de arriba no les gusta mucho cómo hablo, ¿eh? Seres humanos reducidos a mercancía. Todo se puede comprar. Sí. Era lo que En esta época y en este lugar en el que nos ha tocado vivir, todo es mercancía. Es en el sistema capitalista, ¿eh? Sí. No lo tomes así, no se haga presumido, no es solamente México, ¿eh? No. Porque le puedo decir que en Italia vamos muy adelante, ¿no? Sí, lo sea. y todos los días nos enteramos que no solo en Italia, en Grecia, en España, en Portugal. No se lo diga a la Merkel, porque ahí en Alemania dice que no todos santitos son. No lo sé, esa es otra. Ahí en Alemania siempre son, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Está peligroso decir esto, ¿no? Porque ya pasó una vez que parece que en Alemania eran los mejores.
Sí. Y ahora regresa. Pero bueno, regresando. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Piensa usted que se puede hablar de Marx solo en términos como estudiosos, filosóficos, o hay algo que se tiene que divulgar para que la gente entienda que esa no es la forma mejor de vivir? Yo creo que Marx es tan actual que hoy su obra El Capital se ha vuelto a convertir en un éxito editorial en Europa. Es el libro más vendido en los últimos años, a partir de la crisis del 2008. Pero lo leen los capitalistas para ver cómo arreglar la situación que está mal. Sí, el problema es que se ve, es mi impresión, se ve y se considera como un libro que hay que estudiar como libro de texto, como si fuera letra muerta. Pero habría que entender que no es letra muerta. No, tampoco es fácil, pero es fácil de entender. Que hay que promover su estudio y hacerlo de modo que esté próximo a la comprensión de la gente. Esa es la divulgación, ¿no? La divulgación, sí. Una curiosidad, ahí en la Universidad Maravillosa de la UAM no se estudia Marx. Silencio. Muy pobremente, diría yo. ¿Cómo muy pobremente? Sí, y solo como referencia histórica. Hoy los filósofos, los sociólogos son promotores más de un pensamiento religioso que de un pensamiento que descanse sobre la teoría que desarrolló Marx, sobre su visión acerca de las causas y las posibilidades de reconstruir una visión crítico-dinámica, ¿no? Esta más bien sería. Yo sigo así con mucho pensamiento por lo que me ha dicho de la UAM, que yo porque quisiera hablar con un profesor de economía, por no decir con un filósofo, que ellos, estoy seguro que me dicen que Marx es su bandera. Yo he sido profesor de esta universidad durante 30 años. ¿Y habrá encontrado personas así? Increíble, pero no. Bueno, corte porque no sé cómo seguir adelante. Regresamos.